Bien, continuamos con la escuela atomista. Ellos van a estudiar el origen de lo existente en partículas diminutas. Ellos van a inventar el átomo. El átomo es una partícula indivisible. De hecho, es una palabra que se origina en dos palabras griegas. El prefijo a, que hace referencia a carencia, ¿verdad? A ausencia. Por ejemplo, cuando decimos amoral, es alguien que le falta moral. Pues también el átomo es algo que le falta, ¿verdad? En este caso es tomo. Tomo significa división. Es algo sin división, algo que carece de división. Los dos filósofos que nos van a hablar un poquito del átomo son Demócrito y Anaxágoras, pero los vamos a manejar como si fueran un solo pensamiento porque básicamente tienden a lo mismo. Según la escuela atomista, ¿cómo llegaron ellos a la idea del átomo? Imaginen ustedes que tenemos tres elementos: la carne, la piedra y la madera. ¿Cómo podrían haber llegado ellos a la conclusión, sin tener microscopio, de que todo estaba formado de pequeñas partículas llamadas átomos, que ellos van a llamar átomos? ¿Cómo pudieron haber llegado a esa idea? Ellos tuvieron que haber investigado de qué están hechas estas partes, por qué somos así de gruesos, de qué estamos hechos. Entonces seguramente agarraron un pedazo de carne, un pedazo de piedra y un pedazo de tronco de madera y empezaron a utilizar lo que tenían en aquel momento. La única herramienta que podían utilizar era un cuchillo. Entonces dijeron, vamos a partir esto y vamos a ver qué tiene dentro esta cosa. Entonces agarraron y empezaron a agarrar pedacitos de carne, pedacitos de roca, hasta llegar a la arena, pedacitos de madera, hasta llegar al acerrín quizá. Entonces llegaron a querer partirlo con el filo de navaja y al ver que ya el cuchillo no lograba cortar más, llegaron a una partícula tan diminuta que si ponían las tres juntas y las revolvían, después no podrían quizá ni siquiera saber cuál era la de la carne, cuál era la de la roca y cuál era la de la madera. Por lo menos la de la madera y la roca se podrían llegar a confundir muy fácilmente. Una partícula diminuta. Entonces, la idea es que ellos tuvieron que haber experimentado, buscar de qué estaban hechos partiendo el fragmento. La única manera, la observación simple. Lo hicieron por mediante observación simple. Pues llegaron a una partícula que ya no podían seguir partiendo con su herramienta y dijeron, pues, entonces todo está formado de esta partícula, ¿verdad? De una partícula que no se puede seguir partiendo. Ni siquiera el filo de la navaja puede partir esto. Entonces, ya no puedo agarrarlo, ¿verdad? Se resbala, ya no puedo tocarlo. Entonces, con esa lógica llegaron a la idea de la partícula diminuta, por lo cual van a creer que el átomo en realidad es una pequeña pelotita de materia, ¿verdad? Que va a dar origen a todos los seres. Entonces, el primer átomo que van a idear ellos es un átomo en forma de pelotita, una esfera. Y de hecho le dan forma de esfera porque para los antiguos la esfera es el símbolo de lo divino. El círculo es el símbolo de lo divino. Por tanto, tiene que ser esférica la primera materia, porque si viene de los dioses, entonces tiene que ser también tan perfecta como el círculo, que no tiene ningún lado ni quiebre. Entonces tendría que ser una materia bien redondeada. Tenemos varios modelos atómicos. Entonces, según Empédocles, todo está formado de varias partículas diminutas como el agua, aire, fuego y agua, que en mayor o menor medida conforman la materia más compleja. Después vendrá Demócrito, ahí por el 460 a.C., estamos en el siglo V a.C., y dirá que es una partícula diminuta indivisible, una esferita chiquitita. ¿Sí? Después vendrá John Dalton y mantendrá la misma idea. Ya en el año 1700 seguía afirmando que el átomo era una esfera sólida, compacta e indivisible. Después vendrá el modelo de Thomson, que dirá que el átomo es una esfera pero rodeada de electrones. Es decir, que está distribuido de forma suficiente como para poder neutralizar el centro de ese átomo que contiene protón, que contiene energía positiva. Para evitar que los átomos choquen contra ellos, unos contra otros, ¿verdad? Los electrones que crean estos campos de fuerza alrededor, ¿verdad? O mejor dicho, permiten que los átomos puedan estar cerca, pero no se vayan a autodestruir. Después Rutherford dirá que el átomo en realidad ni siquiera es sólido, ni siquiera es una esfera, sino que es un núcleo protónico, ¿verdad? De átomos, de elementos positivos, rodeado de campos electromagnéticos de electrones negativos, ¿verdad? Y que realmente entre estos dos hay un espacio vacío. Es decir, que los electrones se mueven proporcionalmente alrededor de él en órbitas, en pequeñas órbitas, igual que los planetas alrededor del Sol. Y Niels Bohr terminará esa idea. Niels Bohr dirá que el electrón gira alrededor del protón de forma circular. Por tanto, el átomo básicamente es un mini sistema solar, donde los átomos son los planetas, los electrones son los planetas y los protones son el Sol. En verdad, esta idea de presentar el átomo como que fuera un pequeño sistema solar. ¿Y será la última idea que tenemos del átomo?
No, de hecho estas 6 visiones que han ido cambiando a lo largo de la historia, pues hoy en día son mucho más complejas. El último diseño atómico que tenemos es el siguiente, es el de Erwin Schrödinger. Schrödinger en el año 1926 afirma que el átomo en realidad está formado por pequeños electrones, sí, es un cuerpo central diminuto denso con carga positiva. Los electrones se están distribuyendo y viajando alrededor de ese electrón, de ese protón, pero están generando los mismos electrones, no están girando alrededor, sino que están generando pequeñas orbitales, órbitas pequeñitas, ¿verdad? Casi como que fueran una especie no sé, de racimos que se desprenden del mismo protón. Y en realidad se mueven, ¿verdad?, en sus propias órbitas, pero no se separan del protón porque son atraídas a él. Y están en ese constante. Entonces hay muchos modelos que hoy en día presentan cómo probablemente sea un átomo más, el átomo más simple tiene más o menos esta forma según Schrödinger. ¿Y cómo sería un átomo si lo pudiésemos ver correctamente con este modelo? Más o menos generaría este espectro con diferentes formas de movimientos de electrones. Como pueden ver, los electrones se mueven en diferentes maneras, generando unas pequeñas órbitas o luces que se forman alrededor con diferentes figuras. Y si lo pudiéramos ver en un tiempo, si pudiéramos ralentizar el tiempo y pudiéramos ampliar el átomo, como lo cree Erwin Schrödinger, sería más o menos así. Un átomo moviéndose como si fuera un gran fenómeno astronómico, ¿verdad?, de grandes planetas girando alrededor de un sol, ¿verdad?, a gran velocidad. Esta es la última idea que tenemos del átomo. ¿Se imaginan todo lo que ha pasado la ciencia para poder llegar a esta idea? ¿Y llegará a haber algún momento en que cambie la idea del átomo? Indudablemente. Probablemente en el futuro sepamos mucho más sobre el átomo. Por ahora estamos limitados y cuando mucho podemos llegar a estas estimaciones matemáticas que Erwin Schrödinger, porque hay que decir que lo que él dice del átomo tiene una parte de observación, pero en gran medida está explicado de manera simplemente matemática, para explicar cómo es que realmente funcionan los átomos. Entonces, este es el gran tema que abrió la escuela de los atomistas, una escuela que hoy en día nos ha facilitado muchísimo la comprensión del universo. Pasamos a la escuela siguiente, los sofistas. Los sofistas eran conocidos porque eran capaces de hacer parecer lo falso, como verdadero. Eran profesores de retórica. Gorgias, sobre todo, es un gran maestro de la dialéctica y la retórica, ¿verdad? Aunque Platón repudiaba un poquito a Gorgias y Aristóteles también lo repudiaban porque él se enorgullecía demasiado en su capacidad de improvisación. Tiene una capacidad de improvisar al momento de discurrir con una elegancia y una belleza de discurrir que la gente le alababa, ¿verdad? Fue un hombre que se dedicó a la vida política también. Y por esa razón va a ser detestado por los grandes maestros porque era un hombre presuntuoso, ¿verdad? Se daba fama a sí mismo consciente de su propia capacidad. Veamos entonces un poquito de los sofistas. Los sofistas eran expertos en los sofismas. Es decir, que eran capaces de armar argumentos aparentemente lógicos para poder o confundir o para poder quizá verle la cara a alguien o hacer parecerse a ellos más inteligentes. Entonces, los sofismas son en realidad una forma de silogismo, más adelante miraremos lo que es silogismo con Aristóteles, es una forma de silogismo en la cual pues intervienen, intervienen varias premisas, varios juicios, de los cuales se deduce una conclusión, pero cuya conclusión, aunque cumpla con leyes lógicas, lleva a una contradicción de la lógica natural, de la lógica común. Así que aunque cumpla con la ley lógica formal, ¿verdad?, pero produce un error en la realidad. Entonces, este es un sofisma, una manera de poder presentar lo falso como verdadero. En esto eran expertos. Para que tengamos idea de qué es realmente un sofisma, quiero poner algunos ejemplos que se utiliza mucho en los libros de filosofía para explicar qué es un sofisma o cómo alguien podría producir un sofisma. Entonces veamos algunos de ellos son un poco hasta un poco hilarantes, es decir, que son un poquito divertidos. El primero, por ejemplo, el sofisma de los cuernos. El sofisma de los cuernos comienza diciendo: si tú tienes lo que no has perdido, nadie podría negar esta frase. Y yo les preguntara a ustedes, ¿es cierto que tenemos lo que no hemos perdido? Yo creo que nadie diría,
No, no es cierto, ¿verdad? Es decir, si tenemos lo que no, si yo no he perdido mi celular, es porque tengo mi celular, ¿verdad? Entonces es algo verdadero. Después dice, y si tú no has perdido cuernos, entonces tienes cuernos, ¿verdad? Es una manera un poco humorística de jugar con esta parte de la lógica. Si tienes lo que no has perdido y no has perdido cuernos, por tanto tienes cuernos, ¿verdad? Sobre todo si está casado es muy probable. Otro sofisma muy interesante es el del cocodrilo. La paradoja del cocodrilo que genera también una paradoja, ¿verdad? Un cocodrilo va a raptar a un niño y le dice a su madre, si me dices la verdad de lo que haré, te doy a tu hijo. La madre le responde, no me darás a mi hijo. Entonces aquí el cocodrilo entra en una paradoja. El cocodrilo ya no sabe qué hacer, porque si es verdad que no se lo entregará, la mujer entonces está diciendo la verdad. Pero aunque la mujer gana, no se lo puede dar para que siga siendo verdad. Y si la mujer, y si es verdad que él lo va a entregar y la mujer dijo una mentira, por tanto ya no puede entregárselo, porque si no, porque si lo entrega, entonces vuelve cierta la frase de que no lo entregará y la mujer termina nuevamente diciendo la verdad. Entonces entra en esta paradoja, ¿verdad? Que ya el cocodrilo no sabe qué decidir. ¿Qué hago? ¿Se lo doy o no se lo doy? Porque si me dijo la verdad de lo que dije, ¿verdad? Tengo que dárselo. Si no lo dijo, no se lo puedo dar y por tanto estaría diciendo la verdad. Esta es una paradoja muy común y que es una forma de sofisma también. Otro sofisma muy sencillo, el que manejamos normalmente como forma humorística. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Otro sofisma. Sansón es el hombre más fuerte del mundo. Dalila venció a Sansón. Por tanto, Dalila es la mujer más fuerte del mundo. Este sofisma del queso, por ejemplo, el sofisma del queso suizo, que dice a mayor cantidad de queso, ustedes saben que el queso suizo tiene agujeros. Entonces dice, entre más queso, más agujeros. Y entre más agujeros tiene un queso, menos queso tengo. Por tanto, a mayor cantidad de queso, menos queso me queda. Es decir, entre más queso tengo, menos queso tengo. ¿Por qué? Porque hay más agujeros. Ese es el sofisma del queso suizo. El que duerme no hace cosas malas. Un santo no hace cosas malas. Por tanto, el que duerme es un santo. Es una frase también en forma de silogismo que lleva a un error. O este también que dice, a los perros les gusta pasear. A Pedro le gusta pasear, por tanto, Pedro es un perro. También es una contradicción lógica, pero que cumple las reglas del silogismo. O este último, beber alcohol mata a las neuronas. Las neuronas que mueren son las más débiles. Si mueren las más débiles, quedan las más fuertes e inteligentes. Por tanto, beber alcohol me hace más inteligente. Cualquier borrachito le gustaría este sofisma seguramente para perpetuarse en su vicio. Bien, esta es la idea de los sofismas y a esto se dedicaban ellos. A veces decían cosas muy sensatas. No quiere decir que todo el tiempo se la pasaban inventando tonterías, sino que había también momentos en los cuales decían cosas muy sensatas sobre el tema de la política, sobre el tema de la vida, sobre el tema de la virtud.